Bueno, veremos ahora triángulos y vamos a ver algunos nombres y características que debemos conocer para poder resolver nuestros problemitas. ¿Sí? Veamos primero, ¿qué es un triángulo escaleno? Un triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Y si tiene todos sus lados diferentes, sus ángulos también van a ser diferentes. Aquí he tratado que la imagen sea acorde a la teoría. Y si se dan cuenta, esta línea que está acá, este lado, no es igual a este y tampoco es igual a este. De igual manera, si yo cojo este lado, tampoco va a ser igual a los otros dos. Y este lado, que es el más grande, tampoco, ¿cierto? Entonces, si todos los lados son diferentes, todos los ángulos también van a ser diferentes. ¿Sí? Tenemos entonces ahí lo que significa el triángulo escaleno. Pasamos ahora al triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos de sus lados iguales. Entonces, veamos aquí. Si tiene dos lados iguales, sus dos ángulos también van a ser iguales. Y algo que debemos tener en cuenta, que estas líneas que están aquí que se repiten, no quiere decir que estos dos lados son iguales. Pero no solo se puede utilizar estas líneas, también se pueden utilizar círculos, cuadraditos o varias rayitas, ¿sí? También rectángulos. Pero cuando veamos que esas, por decirlo así, señas se repiten, ¿eso qué nos quiere decir? Que estos lados, como son, iguales. Y si tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. ¿Ya? Eso nos va a servir para nuestros problemitas. Bien, pasamos ahora al triángulo equilátero y nos dice que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Y si tiene todos sus lados iguales, todos sus ángulos también van a ser iguales. En este caso, he señalado que los lados son iguales con un circulito, ¿cierto? Si se dan cuenta, el círculo se repite aquí, aquí y aquí. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estos lados, como son iguales, y si todos sus lados son iguales, también sus ángulos. Pongan aquí una observación que olvidé poner, que me dice que los ángulos de un triángulo equilátero son iguales a 60. ¿Sí? Son iguales a 60. Recuérdenlo, alfa igual a 60. Ya, eso van a tener que escribir ustedes porque se me pasó a poner. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los triángulos. Tenemos aquí un triángulo cualquiera, ¿sí? Sea cual sea el triángulo, siempre va a cumplir las propiedades que yo voy a mencionar. ¿Ya? Veamos entonces. Si nosotros sumamos todos los ángulos de un triángulo, esa suma va a ser igual a 180. Entonces, la suma de todos los ángulos internos, o sea, todos los ángulos de la parte de adentro de un triángulo, me va a dar igual a 180. La propiedad 1, recordemos. La propiedad 2. ¿Qué me dice la propiedad 2? Que si yo tengo dos ángulos en la parte de adentro y uno en la parte de afuera, ¿sí? Así como se muestra en la figura, la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, va a ser igual a x. Ahí tenemos la propiedad. Y en los problemitas no solamente nos va a venir esta figura, ¿cierto? O sea, de esta manera. La van a poner hacia arriba o hacia abajo, o también lo pueden poner al revés. Pero ustedes tienen que recordar que siempre que yo tengo dos ángulos en la parte de adentro y uno en la parte de afuera, así como está en esta figura, así parecido, eso me va a dar
la suma de estos dos, el valor de x. Ya, ahora pasemos al problema, a la propiedad número 3. La propiedad número 3 me dice que si yo tengo los ángulos de la parte de afuera, ¿sí? Los ángulos exteriores, que también se le llaman, entonces, si yo sumo todos ellos, el resultado va a ser 360. Recordemos la propiedad 3, la suma de los ángulos de la parte de afuera de un triángulo me da 360. Bien, entonces ahora tenemos el primer problema y nos dice calcula el valor de x. Tenemos aquí un triángulo y nos dan los ángulos de la parte de adentro, ¿cierto? Y nosotros recordamos que la suma de todos los ángulos de la parte de adentro de un triángulo, ¿cuánto me debía dar? Me debía dar 180, ¿cierto? Por lo tanto, ahí está. 115 más 2x más 20 más 3x, esto va a ser igual a 180. Bien, operamos entonces. Tenemos 115 más 20, 135. 2x más 3x, 5x. Esto ya es una ecuación que nosotros sabemos resolver a la perfección. Entonces veamos, 5x es igual a 180 y este 135 que está sumando, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Bien, entonces tenemos ahí 5x es igual a 180 menos 35 me da 45. Entonces lo único que me queda es mandar a dividir este 5, ¿cierto? Porque aquí está multiplicando, entonces al otro lado debe pasar con su operación contraria, que es la división. Me quedaría entonces x es igual a 45 sobre 5. Lo escribí de esta manera para que me pueda alcanzar espacio, pero ustedes ya saben que también significa una división, ¿cierto? Entonces, x es igual a 9. 45 entre 5 me da 9. Pasamos ahora al problema 2. Y aquí está la propiedad que les había mencionado, que no nos la iban a dar tal y como está, ¿no? O sea, así como estaba en la figurita de la propiedad, que era la propiedad número 2, si más no me equivoco. Aquí la han puesto hacia arriba, ¿cierto? Bien, entonces, la propiedad, ¿qué me decía? Que si yo tengo dos ángulos en la parte de adentro y uno en la parte de afuera, así como está en la figura, ¿sí? La suma de estos dos que están adentro iba a ser igual al ángulo que está en la parte de afuera. Esta es la propiedad alfa más beta igual a x, ¿sí? Entonces, tenemos que 135, que es el ángulo que está en la parte de afuera, es igual a 2x, que es el ángulo que está en la parte de adentro, más 35, que es el otro ángulo, ¿cierto? Bien, ahora solamente debemos operar esta ecuación muy sencilla, que es 135 es igual a 2x, y ahora 10 más 35 me da 45. Ese 45 que está sumando pasa al otro lado con su operación contraria, que es la resta. 135 menos 45 me da 90. 90 es igual a 2x. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir 90 entre 2 es igual a x. Entonces yo obtengo como resultado 45. 90 entre 2 es 45. Entonces el valor de x, que es lo que me pide, es igual a 45. Bien, ahora el problema 3 también me pide calcular el valor de x. Y acá yo tengo por dato los ángulos de la parte de afuera, ¿cierto? Entonces tengo 7x más 20
2x menos 15 y x menos 5. Pero estos ángulos, ¿dónde están? Están afuera. Entonces yo recuerdo, la suma de los ángulos que están en la parte de afuera es igual a 360. Bien, entonces ahí está mi propiedad y ahora yo debo reemplazar mis datos. El que está aquí, 7x más 20, más el angulito que está en la parte de acá, que es 2x menos 15, más el angulito que está en la parte de acá, que es x menos 5. La suma de todos ellos me da 360. Ahora yo voy a operar esta ecuación, que es ya muy sencilla. Tenemos 7x más 2x, 9x, más x, 10x. Bien, ahora vamos a operar los números. 20 menos 15, 5. 5 menos 5, 0. Por lo tanto, ya no pongo nada en la parte de acá. ¿Por qué? Porque el resultado me dio 0. Ahora tengo 10x igual a 360. Este 10 que está multiplicando debe pasar al otro lado con su operación contraria, que es la división. Y me quedaría x igual a 360 entre 10. 360 entre 10, el resultado me da 36. Y ahí yo tengo lo que me está pidiendo porque solamente me pide el valor de x. Pasamos ahora al problema 4 y el problema 4 me dice, calcula el valor de x en la figura mostrada sabiendo que el perímetro del triángulo es 25. Ahora vamos a recordar ese término que nos da ahí. ¿Qué significa el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados y no solamente para el triángulo, para cualquier figura geométrica. Si es que te piden el perímetro o te dan como dato el perímetro, ¿qué vamos a hacer? Sumar todos los lados. Ahora yo me fijo en mi figura, ¿sí? Solamente tengo dos lados, ¿cierto? Tengo este lado que vale 5 y tengo este lado que vale x. Pero ahora recuerdo la teoría y la teoría me decía que estas rayitas, ¿sí? O también pueden ser círculos, cuadraditos, pero si es que esta marca se repite en algún otro lado del triángulo o de la figura que sea, eso quiere decir que esos lados como son iguales. Por lo tanto, yo tengo que este lado que está aquí es igual al lado que estoy señalando. Y si este lado vale x, el otro lado también tiene que valer x. Bien, ahora yo utilizo el dato que me da el problema. El perímetro es igual a 25. Por lo tanto, yo voy a sumar 5 más x y eso me debe dar 25. Ahí está, en su pantalla, 5 más x y eso va a ser igual a 25. Bien, entonces ahí yo tengo 2x es igual a 25 menos 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 5 que está sumando tiene que pasar al otro lado junto con los números, ¿cierto? Pero si está sumando pasa a restar. Ahora, ¿qué me queda? 2x igual a 20. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y el resultado sería x igual a 10. Por lo tanto, el valor de x es 10, ¿cierto? Entonces pasamos a la siguiente propiedad, que no es necesariamente de triángulos, pero la van a encontrar en un problema del libro, así que necesitamos saber, ¿sí? ¿Y por qué no es un triángulo? Porque si se dan cuenta, acá hay más de 3 lados, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Puede confundir, ¿no? Pero esta propiedad de todas maneras es importante, así que debemos aprenderla. Si se dan cuenta, esto parece un boomerang, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que todas las esquinitas de nuestro boomerang, si es que yo lo sumo, me va a dar la parte que está afuera, la parte que está aquí.
que yo he llamado x. Entonces la propiedad me dice que si yo sumo todas las esquinitas del boomerang, alfa más beta más w, eso va a ser igual a x, a esta parte que está afuera, ¿sí? A todo este ángulo que está acá, que yo he llamado en este caso x, ¿sí? Recordar esta propiedad porque lo vamos a utilizar en el ejercicio que viene. ¿Ya? Recordemos. Bien, ahora ustedes se dirán, esto que está acá no se parece, ¿no? Está un poco raro. Es en realidad lo mismo, solamente que acá han tratado de cambiar un poco la figura para confundirlos. Miren, si se fijan en lo que estoy señalando, tiene cierto parecido ¿a qué? A la propiedad anterior, que es esta. Acá yo lo puse un poco más bonito, ¿no? Pero en nuestro problema lo han puesto así para confundirnos. Pero si se dan cuenta, yo tengo todos los lados del boomerang, ¿cierto? Tengo todas las esquinitas. Bien, ¿qué me faltaría? Me faltaría la parte que está aquí, que está vacío, ¿cierto? Entonces, para completar mi propiedad, para que se parezca más a esta figura, ¿qué debo hacer? Debo completar la parte que está aquí, que está en blanco, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo yo completo esa parte que está ahí? Bien, fíjense en esta línea que yo estoy señalando. ¿Qué es? Una recta, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la suma de las medidas de ángulos en una recta me debe dar 180. Y acá yo ya tengo 6n, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo ya tengo 6n, pero todo me da 180. Voy a poner 180 y le voy a restar la partecita que está acá, que sería 6n. ¿Y por qué hago eso? Porque ahora si ustedes suman 180 menos 6n más 6n, se van y solamente me queda 180, que es la medida de toda esta recta. ¿Ya? Bien, ahora ya tenemos todos los elementos de nuestra propiedad, ¿sí? Veamos, tenemos las esquinas y también tenemos la parte de afuera. Bien, ahora que ya tenemos todo lo de nuestra propiedad, la vamos a aplicar. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar, ¿cierto? 36 más 46 más 38, y eso va a ser igual a 180 menos 6n. Aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos el valor de n, ¿cierto? Bien, ahora ya planteamos nuestra ecuación. ¿Qué nos queda? Resolver simplemente. Hacemos toda esta suma y el resultado me va a dar 120. 120 es igual a 180 menos 6n. Como nosotros sabemos, las letras siempre deben ir con signo positivo. Pero en este caso, ¿cómo está? Está con signo negativo, ¿cierto? El 6 tiene signo negativo. Por lo tanto, nosotros debemos cambiar eso. ¿Y cómo cambiamos eso que está ahí? Lo pasamos al otro lado con el signo cambia. Es igual a 180 y este 120 que está acá también está sumando. Lo vamos a mandar al otro lado a restar. ¿Y por qué lo paso para el otro lado? Porque si se han dado cuenta, los números siempre van juntos y las letras van en el otro lado, ¿cierto? Y para pasarlo, siempre debemos pasar con su operación contraria. Si se dan cuenta acá, el 6n tenía menos, yo lo pasé con más. Este 120 tiene más, yo lo voy a pasar con menos. Entonces ya solamente tengo que operar 180 menos 120 es igual a 60. Este 6 que está multiplicando, yo lo pasé a dividir y 60 entre 6 me da n igual a 10. Bien, entonces tengo justo lo que me estaban pidiendo, que era el valor de n, y ahí termina nuestro problema número 5.
Pasamos al problema 6. Aquí debe ser problema 6. Por alguna razón volví a poner el número 5, ya, pero ya saben que va al 6. Y me dice, calcula el valor de x en la figura mostrada. Me da esta figura que está acá y me dice que yo calcule el valor de x. Entonces yo debo fijarme que en esta figura me da estos circulitos, ¿cierto? Y los circulitos, ¿qué significaba? Habíamos dicho este tipo de señas, que los lados donde estén, ¿sí? Estas señitas, ¿cómo son? Son iguales. Y si sus lados son iguales, sus ángulos, ¿cómo deben ser? Deben ser también iguales. Fíjense en este triángulo que está acá, que estoy señalando. En el triángulo que estoy señalando. ¿Ya lo vieron? Bien. Entonces, en ese triángulo, este lado es igual a este lado que está acá. Por lo tanto, si este ángulo vale 40, este ángulo también tiene que valer 40. Bien, ya terminamos con esta parte que está acá. Pasamos al otro triángulo. ¿Por qué? Porque también nos da esta señita que nos indica que estos lados, ¿cómo son? Son iguales. Bien, entonces, si el lado que estoy señalando, este ladito que estoy señalando, es igual a este otro lado que estoy señalando también, ¿sí? Sus ángulos, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Por lo tanto, si este lado vale x, este lado también debe valer x, ¿cierto? Bien, ya utilicé los datos que me da mi problema. Ahora debo fijarme en este triángulo que está acá. Ya, vamos a aplicar la propiedad número 2, si más no me equivoco, sí, creo que es la 2, ¿ya? La propiedad número 2 y me dice que si yo tengo dos ángulos en la parte de adentro, o sea, este que está aquí, y también este angulito que está acá, ¿sí? Si yo lo sumo, ¿qué me debe dar? El ángulo de la parte de afuera, ¿cierto? El ángulo que está en este lado. Entonces tengo 40 más 40 y eso va a ser igual a 80. Bien, entonces ya utilicé todo lo que podía utilizar. Ahora debo darme cuenta que acá yo tengo un triángulo y también tengo todos sus ángulos, ¿cierto? Fíjense en el triángulo que voy a señalar ahorita, que estoy marcando con el puntero. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, tiene todos sus ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? La suma de todos los ángulos es igual a 180. Y esto ya es sencillísimo de resolver. Bien, x más x, 2x, este 80 que está sumando pasa a restar, 2x igual 180 menos 80, 100, este 2 lo pasamos a dividir y 100 entre 2 me da 50. Por lo tanto, tengo el valor de x que es justamente lo que me está pidiendo nuestro problema.